Hola, yo soy Luis Alberto Muñoz Ingelmo y hoy te daré la introducción a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes en la historia de Latinoamérica y del mundo durante el siglo XX. Este proceso político y social liderado por Fidel Castro y otros revolucionarios se llevó a cabo en Cuba entre 1953 y 1959 y transformó radicalmente el país en términos económicos, políticos y sociales. Además, la Revolución cubana también tuvo un impacto significativo en la geopolítica internacional, especialmente en su relación con los Estados Unidos. En esta exposición se analizarán los principales eventos de la Revolución cubana y su relación con la crisis de los misiles, que tuvo lugar en 1962. Se examinarán las causas de la revolución, así como sus principales objetivos y logros. Asimismo, se explorará la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos y cómo esta relación llegó a su punto más crítico durante la crisis de los misiles. La Revolución cubana tuvo sus raíces en la instalación de la población cubana. Fue con el gobierno autoritario del presidente Fulgencio Batista, la corrupción, la falta de libertades civiles y políticas y la explotación económica de los campesinos y trabajadores urbanos eran algunas de las principales quejas. Fidel Castro y otros revolucionarios como el Ernesto, el Che Guevara, lideraron un movimiento guerrillero que finalmente derrocó al gobierno de Batista en 1959. Una vez en el poder, Castro llevó a cabo una serie de reformas radicales que transformaron profundamente la sociedad cubana. Se nacionalizó la industria y la agricultura. Se creó un sistema de salud y educación gratuito y universal. Y se llevó a cabo una campaña de alfabetización masiva. Estas medidas tuvieron un impacto significativo en la vida de los cubanos, especialmente en las poblaciones más pobres y marginadas. Sin embargo, la Revolución cubana también tuvo consecuencias negativas. La economía del país sufrió debido a la falta de inversión extranjera y las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. Además, la falta de libertades civiles y políticas llevó a una represión política y a la violación de los derechos humanos por parte por parte de el gobierno cubano. La relación entre Cuba y Estados Unidos siempre ha sido tensa. Incluso antes de la Revolución cubana, los Estados Unidos habían apoyado al gobierno de Batista y habían invertido fuertemente en la economía cubana. Sin embargo, la Revolución cubana presentó una amenaza para los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en la región. En 1962, la crisis de los misiles estalló como resultado de la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Esto llevó a una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y se considera uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. La crisis se resolvió gracias a una serie de negociaciones entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética, que finalmente resultaron en el retiro de los misiles nucleares soviéticos de Cuba. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luis Ángel Cruz Moreno y les voy a hablar sobre los antecedentes de la Revolución Cubana. Estos fueron tres. El primero fue la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con Guatemala en su revolución en 1944. La segunda razón fue el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío. Esto causó el profundo malestar de la población. Y la tercera razón, y creo que más importante, fue que Cuba tenía una dependencia con Estados Unidos y esto impuso una dictadura militar de Batista.
Mientras esta dictadura, el pueblo cubano padecía desempleo y la corrupción generalizada. Hola, soy Luis Alberto otra vez. Te voy a volver a exponer, pero ahora, sobre los personajes más importantes en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sabemos que tuvo una gran cantidad de líderes, figuras clave y revolucionarios que jugaron un papel importante en el proceso político y social en la transformación de Cuba. Algunos de los personajes más importantes de la Revolución Cubana son los siguientes: Fidel Castro, líder principal de la Revolución Cubana y primer ministro de Cuba, de 1959 a 1776. Fidel Castro lideró la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista y posteriormente lideró la transformación política y social de Cuba como líder del Partido Comunista Cubano. En segundo tenemos a Ernesto Che Guevara, o el Che, médico y guerrillero y líder revolucionario argentino, que jugó un papel importante en la lucha armada en Cuba y en otros países de América Latina. Después de la Revolución Cubana, Guevara se convirtió en una figura importante en la política y la diplomacia cubana, antes de ser asesinado en Bolivia en 1967. En tercer lugar tenemos a Camilo Cienfuegos, líder militar y uno de los comandantes más importantes del ejército revolucionario cubano. Cienfuegos jugó un papel clave en la victoria de la revolución y se convirtió en una figura popular entre la población cubana. Murió en un accidente aéreo en 1959. En cuarto lugar tenemos a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y líder militar y político cubano. Raúl Castro jugó un papel importante en la lucha armada en Cuba. Se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Cuba después de la revolución. Fue presidente de Cuba en 2008, de 2008 a 2018. En quinto lugar tenemos a Vilma Espín, líder feminista y política cubana que desempeñó un papel clave en la lucha armada y en la política cubana después de la revolución. Espín fue una defensora de los derechos de las mujeres y se convirtió en presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas después de la revolución. Estos son algunos de los personajes más importantes de la Revolución Cubana. También hubo muchos otros líderes y figuras claves que desempeñaron un papel importante en el proceso revolucionario, como Juan Almeida, Celia Sánchez, Frank Páez, entre otros. Hola, buen día. Soy Rodrigo Ortega y yo les voy a narrar el final y las consecuencias de la Revolución Cubana. Bueno, después de que se hayan disputado bastantes batallas, Batista es obligado a retirar a sus tropas, lo que le daría más poder a los guerrilleros, más del que ya tenían al controlar ya grandes zonas rurales de Cuba. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos fueron enviados al centro del país, concretamente a la ciudad de Santa Clara, que sería importante para tomar La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecían en Santiago de Cuba para atacar a esta misma ciudad. Para finales de octubre, las principales ciudades de Cuba estarían controladas por los guerrilleros. El 31 de diciembre de 1958, los rebeldes tomarían el tren blindado que el gobierno había mandado para fortificar la ciudad. Al enterarse de tal hecho, Batista huye hacia Santo Domingo. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entraría triunfante en La Habana, proclamando a Manuel Urrutia como el presidente de Cuba. Y así finalizaría la Revolución Cubana. Una vez narrado el final, procederé a narrar las consecuencias. Bueno, para empezar, los revolucionarios fusilaron a más de 550 colaboradores del régimen de Batista, que aún permanecían en Cuba. También se llevó a cabo una reforma agraria, que incluyó un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes, cosa que perjudicó en la mayoría a la clase alta.
La mayoría de colaboradores de Batista y los cubanos de clase alta se fueron a Estados Unidos. Una consecuencia positiva fue que se desarrollaron programas de sanidad y educación pública. La peor parte de las consecuencias fue que la Cuba revolucionaria tenía una buena relación con la Unión Soviética. A Estados Unidos no le gustó. Hola, soy yo de nuevo, Luis Alberto. Te voy a exponer sobre los personajes más importantes en la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue un evento histórico muy complejo que involucró a muchos líderes políticos y militares de diferentes países. Sin embargo, hay algunos personajes que jugaron un papel clave, muy clave, en la resolución de la crisis. A continuación se presentan algunos de los personajes más importantes de la crisis de los misiles. En primer lugar tenemos a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos durante la crisis de los misiles y líder principal del país en la toma de decisiones. Kennedy tuvo que tomar decisiones difíciles y valientes durante la crisis, incluyendo el bloqueo naval de Cuba, la negociación con el líder soviético Nikita Khrushchev. En segundo lugar tenemos a Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles y principal negociador del lado soviético. Él instaló los misiles nucleares en Cuba en respuesta a la instalación de misiles estadounidenses en Turquía, pero finalmente accedió a retirar los misiles soviéticos de Cuba en un acuerdo con Kennedy. En tercer lugar, tenemos a Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy y fiscal general de los Estados Unidos durante la crisis de los misiles. Robert F. Kennedy fue un importante asesor de su hermano durante la crisis y participó activamente en la búsqueda de resoluciones pacíficas. En cuarto lugar tenemos a Anatoly Dobrynin, embajador soviético en los Estados Unidos durante la crisis de los misiles. Uno de los principales negociadores soviéticos que mantuvo una comunicación constante con la administración de Kennedy y jugó un papel importante en las negociaciones que llevaron a la resolución de la crisis. Quinto lugar tenemos a Adlai Stevenson, embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la crisis. Stevenson dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que presentó evidencia fotográfica de la presencia de misiles soviéticos en Cuba, lo que fue un momento clave de la crisis. En sexto lugar tenemos a Fidel Castro, líder de Cuba durante la crisis de los misiles y principal afectado por la instalación de los misiles nucleares en su territorio. Castro no fue directamente involucrado en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero su papel en la crisis fue crucial debido a su relación cercana con los líderes soviéticos y su disposición a usar la fuerza para defender a Cuba. Estos son algunos personajes más importantes de la crisis de los misiles. También hubo muchos otros líderes políticos y militares que desempeñaron un papel importante en la crisis, pero estos son algunos de los más destacados. Montserrat Fernández y hoy yo les voy a hablar sobre las causas y las consecuencias de la crisis de los misiles en Cuba. Yo comenzaré por las causas y para poder comprender mejor dicho tema histórico tenemos que tener en cuenta una serie de eventos importantes que se dieron entre dos grandes superpotencias que es Estados Unidos y la Unión Soviética que originaron este choque en contra de Cuba. En primer lugar, debemos de comentar que desde el año de 1959 la Revolución Cubana había impulsado una serie de medidas populares como la Ley de Reforma Agraria que afectaba los intereses de los norteamericanos residentes en la isla. Eso se había dado en respuesta a la administración del presidente en ese entonces, Eisenhower, el cual había iniciado una serie de movimientos para acabar con el régimen cartista. Dentro de dichos movimientos encontramos el bloque económico, una fuerte propaganda en contra al régimen y el fomento de grupos armados en la isla para acabar con este. Y por último, y el detonante principal y el mayor de este tema,
sería el uso de esos grupos paramilitares cubanos, junto a algunos militares estadounidenses para entrar a la isla y terminar con esta. De otra causa de la crisis de los misiles, la más importante se dio en 1961, momento en el cual tuvo lugar un desembarco de cubanos anticartistas en la isla de Bahía Cochinos, que habían sido armados por los Estados Unidos de América. Aunque la escaramuza resultó un auténtico fracaso para los Estados Unidos, Fidel Castro pidió ayuda a la Unión Soviética para protegerse de nuevos posibles intentos por parte de los Estados Unidos de controlar la isla. Tras la derrota de los Estados Unidos, no esperaron respuesta y se puso en marcha la Operación Mangosta, la cual consistía en una invasión militar de Cuba de manera directa. A esto se había planeado provocar un conflicto parecido a lo ocurrido en el USS Maine, por esta vez en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales cubanas, pero el servicio de inteligencia de la URSS o la denominada KGB consiguieron hacerse con los planes de invasión de los Estados Unidos y notificaron a Fidel Castro el inminente ataque de los norteamericanos. Por ello, el dictador cubano pidió ayuda a la Unión Soviética para defenderse de nuevos ataques de los Estados Unidos para hacerse con la isla. Hola, mi nombre es Cecilia y les voy a explicar el desarrollo de la crisis de los misiles. El 22 de octubre de 1962, Kennedy dirigió un mensaje televisivo en el que informó al pueblo estadounidense la existencia de los misiles soviéticos en Cuba y su decisión de imponer un cerco naval alrededor de la isla. Al siguiente día, gran cantidad de aviones y barcos de guerra estadounidenses se desplegaron en la zona del Mar del Caribe. El miércoles 24, el líder soviético Nikita Khrushchev comunicó a Kennedy que su país consideraba el bloqueo como una agresión. El 25 de octubre, la Organización de los Estados Unidos Americanos impuso sanciones al gobierno cubano y estableció un bloqueo naval para impedir la llegada de buques soviéticos a la isla. El 26 de octubre, Khrushchev le comunicó a Kennedy que retirara los buques del Caribe si el gobierno estadounidense renunciaba a derrocar el régimen castrista. Este mismo día, Fidel Castro le envía una carta a Khrushchev diciendo que temía que un ataque inminente de Estados Unidos fuera a suceder y le aseguró que entre 24 y 72 horas el gobierno estadounidense bombardearía o iniciaría una invasión a Cuba y si esto sucedía lanzara un primer ataque atómico a Estados Unidos. Poco a poco estas acciones se vieron como el inicio de una guerra abierta. Luego los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron negociaciones secretas durante todo el día 27 de octubre. De estas negociaciones, Khrushchev excluyó al gobierno cubano, ya que tenía una posición muy bélica. Kennedy y su grupo de colaboradores aceptaron la oferta de la Unión Soviética el 28 de octubre, con lo que se llegó a un acuerdo y se logró superar la crisis. Bien, continuaremos y ahora yo les hablaré sobre las consecuencias de esta guerra. Bueno, aunque este fue un movimiento de gran tensión social y militar, sirvió para acercar a las dos superpotencias, lo cual acabó en la celebración de una primera conferencia de desarme nuclear y en la renuncia mutua a ser la primera en emplear la arma atómica. El nombre de dicha reunión fue la Conferencia de Helsinki de 1973 a 1975, en la cual se trataron otros muchos temas importantes sobre las relaciones internacionales, siendo los puntos fuertes de debate los siguientes. Los temas que se trataron en el debate fueron los siguientes: la igualdad soberana, el respeto de los derechos inherentes a la soberanía, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, arreglo de las controversias por medios pacíficos, no intervención en los asuntos internos, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,
la igualdad de derechos y derecho a la autodeterminación de los pueblos, cooperación entre los estados, el cumplimiento de las buenas obligaciones de derecho internacional, y lo cual esto conllevó a cerrar el capítulo de la crisis de los misiles cubanos tras estar a punto de provocar una guerra nuclear a las dos superpotencias que quedaron igualadas, pues las dos se vieron obligadas a retroceder en sus ambiciones políticas. Yo escogí esta fuente porque la información venía muy completa, venía sobre toda la crisis de los misiles en Cuba y aparte creí que era confiable, o para mí es una fuente confiable, porque es un lugar donde los profesores pueden explicar a todas las personas que ingresen a esta página sobre cualquier tema en específico y son profesores certificados, más aparte la página les da su certificación y les da una valoración de qué tan buena es la información, y esta información tiene 4 de 5 estrellas y por eso creí que era una buena fuente y una fuente muy confiable. Gracias. Hola de nuevo, soy Luis Alberto otra vez. Ahora hemos terminado esta exposición y te daré la conclusión a la que hemos llegado. En resumen, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles son dos eventos históricos que tuvieron un impacto significativo en la historia de Cuba, Estados Unidos y la geopolítica mundial. La revolución liderada por Fidel Castro transformó radicalmente la sociedad cubana, llevando a cabo reformas sociales y económicas que beneficiaron a la población más pobre y marginada. Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas, como la falta de libertades civiles y políticas, y la represión política también. La tensa relación entre Cuba y Estados Unidos se exacerbó durante la crisis de los misiles, cuando la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba llevó a una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como ya sabemos. Pero la crisis finalmente se resolvió gracias a las negociaciones diplomáticas, pero dejó un legado duradero de desconfianza y tensión entre los países. En última instancia, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles ilustran la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos, a pesar de las dificultades y tensiones que enfrentaron. Estos eventos históricos también muestran la capacidad humana para luchar por la justicia social y la transformación política, y para encontrar soluciones pacíficas a conflictos internacionales. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por tu atención y esperamos que te encuentres muy bien. Gracias. Esta exposición ha acabado.